contribuciones importantes como miembro del Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet, formado en el año 2004 por el Secretario General de las Naciones Unidas. Es miembro de la delegación de Uruguay de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en 2005 y miembro del Grupo Asesor Multipartita del Foro de Gobernanza de Internet entre el año 2006 y el 2014 y co-chair del Comité Ejecutivo de Net Mundial en el 2014. En 2014, Raúl recibió el premio de ingeniero Julio Granato, otorgado por la Asociación de Informáticos del Uruguay, y en el año 2015 fue reconocido con el premio a la trayectoria de la CNIC por su continua contribución a una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Pasamos al doctor Guzmán Acosta y Lara, de DINATEL. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y especializaciones en Derecho Laboral y de la Empresa, Negociación Colectiva y Derecho Comercial y Corporativo. Fue diputado nacional por parte del Partido Colorado por el departamento de Durazno. Además, integró diversas comisiones parlamentarias, entre las que se destacan la Comisión de Legislación Laboral, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Asuntos Laborales del Parlamento Latinoamericano. Es miembro fundador de PLAC, Organización de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción. Desde el 2019 es director nacional de Servicios de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual, encargado de diseñar e implementar las políticas nacionales para los sectores de servicios de telecomunicaciones, postal, radiodifusión y comunicación audiovisual. Bienvenido, Guzmán. Bueno, paso a Gustavo Gómez de Observacom. Gustavo es investigador y consultor uruguayo, especialista internacional en libertad de expresión y en regulación y políticas públicas de medios, telecomunicaciones e Internet. Es director ejecutivo de Observacom, que es el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Y fue director nacional de Telecomunicaciones y asesor de la Presidencia de Uruguay en regulación y políticas en medios audiovisuales y telecomunicaciones. Bienvenido, Gustavo. Nicolás Antúnez es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es profesor adscrito de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesor adjunto, grado 3 de Derecho Informático e Informática Jurídica y Derechos Humanos en la Sociedad de Información. Máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, Facultad de Derecho y Universidad de Salamanca. Y es profesor de Derecho de la Empresa y Seminario de Contratación Mercantil de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa, e integrante del sector jurídico de la Liga de Defensa Comercial. Bienvenido, Nicolás. Y bueno, ahora paso a nuestro moderador de lujo, que es Ernesto Majó. Ernesto es actualmente director ejecutivo adjunto del ACNIC, organización en la que desempeña desde hace 19 años. Desde allí ha contribuido activamente con el desarrollo de la comunidad y los procesos regionales de gobernanza de Internet en la región. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias a todos. Te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Me robo este micrófono. Así, como moderador, tengo ese derecho. Tener un micrófono propio. Nada, en primer lugar, bueno, buenas tardes. Tenemos un espacio muy íntimo para conversar sobre un tema tan relevante como es la regulación de contenidos en línea. Una problemática que bueno, viene teniendo creciente demanda, interés, relevancia, y que bueno, la idea de esta conversación, en este ámbito tan cercano como tenemos hoy, es justamente poder conversar entre nosotros con total amplitud, libertad, brindando nuestros puntos de vista, defendiendo nuestros puntos de vista, aportando, enriqueciendo el debate, de forma de que en nuestro país tengamos un proceso regulatorio que atienda las necesidades, tanto sean desde el punto de vista de los intereses de las empresas comerciales y fundamentalmente
de los ciudadanos, ¿no? De las personas que en definitiva son y deben ser los destinatarios de esta tecnología tan relevante, o este conjunto de tecnologías que es Internet, y que ha modificado la forma en que la sociedad se desempeña, la sociedad se relaciona, la sociedad funciona, la economía, y por supuesto también se expresa, ¿no? Entonces, para, para, para empezar, digamos, como disparadores, la pregunta general para todos, y no es para nadie en particular, es regular o no, autorregular, debemos regular, por qué tenemos que regular, qué es lo que se puede o no se puede regular, hasta dónde debemos llevarlo, y en definitiva, bueno, tratar de identificar el origen de esta situación y, bueno, y enfocarnos a partir de allí, de qué manera logramos, si es que es necesario hacerlo, una regulación que atienda a las necesidades de nuestra sociedad, a las particularidades de nuestra comunidad y, en definitiva, defienda o respete los derechos de las personas. Entonces, sin más introducción, no sé si alguien quiere hacer alguna introducción inicial del tema, si no, voy directamente con preguntas, pero cualquiera que quiera hablar del tema, por ejemplo, bueno, hoy tenemos la perspectiva del gobierno a través de INATEL, con Guzmán Acosta y Lara, la perspectiva de las empresas de Internet, con Raúl y Alay, la perspectiva jurídica, con Nicolás, y la perspectiva de la sociedad civil, en definitiva, bueno, de qué manera cuidamos desde la sociedad civil que ese nivel de las regulaciones que ocurran respeten los derechos de las personas. Quien quiera avanzar, no sé, lo que me pregunto entonces, capaz que, digo, si puedo, Guzmán, ¿qué desafíos se encuentran ustedes desde el gobierno, o se han encontrado, y en qué punto de vista están, de qué manera están resolviendo los temas que se les han ido planteando? Sí, como bien tú dijiste, a ver, Internet es un lugar en donde concluyen todos, y en donde la tecnología está generando una gran revolución industrial, la cuarta revolución industrial, como se dice. Sin lugar a dudas, está cambiando los vínculos entre las personas, los relacionamientos, están generando derechos que pasan a ser derechos de los ciudadanos, no solamente offline, sino online, que empiezan a discutirse y empezamos a ver cómo empiezan a jugarse esos derechos en la vida. En la posición del gobierno estamos, obviamente, siempre a favor de la libertad y de la no regulación, pero con ciertas salvedades. Estamos a favor de una regulación colaborativa, donde hemos hablado con distintos actores, con Raúl, hemos tenido una oportunidad, tenido distintos tipos de intercambio, con los productores de contenidos, con las plataformas, y el gobierno está a favor de la libertad y no regular el contenido, pero sí estableció algunos límites en relación a los contenidos audiovisuales con uso comercial. Y a raíz de eso hubieron algunas instancias en donde la industria, ¿no? La industria, tanto en América y en Uruguay, ha habido una fuerte demanda de lo que es la piratería y el uso de contenidos audiovisuales, violándose tratados internacionales y violándose Uruguay es importante con la propia ley. No cualquiera, porque si no ahí entramos a ser muy finos, sin qué parte podríamos empezar a hacer algo. Esto ha generado no solamente la discusión interna, sino también en el continente, ha generado pérdidas importantes millonarias para la industria de contenidos, para la televisión, para los cables y para los recursos y contenidos legales. Acá, a raíz de eso, empezamos a hablar de que, si bien nosotros cumplimos todas las sentencias judiciales que son las que empiezan a actuar en este ámbito, han empezado a haber reclamos en distintos lugares del mundo donde empiezan a judicializarse todos los temas que empiezan a pasar en Internet y empiezan a haber algunas sentencias judiciales. Han sido conocidas en distintos aspectos en el mundo. El gobierno también que ocurra en los niveles respetando lo que es un Estado de Derecho republicano, separación de poderes. El Internet supera a Uruguay, sin lugar a dudas, y eso es un evento menor donde Uruguay tampoco puede hacer lo que quiera de su manera, ¿no? Sino esto creo que va a empezar a tratarse a nivel internacional y empiezan algunas legislaciones a empezar a decir que es necesario o no regular.
¿Por qué el gobierno empezó a tomar medidas en el sector de la producción? Bueno, obviamente se estaban violentando el uso de contenidos piratas que no solamente generan pérdidas de trabajo, que violentan los contenidos y la innovación y la inversión que se produce en esos contenidos, ¿no? Y esos son contenidos que no hay discusión, son ilegales, que violan derechos de otros. Cuando hablamos de derechos como la libertad, como la igualdad, como otros derechos que tenemos en las cartas constitucionales y también en nuestras leyes, en el mundo, ¿no? Siempre tiene que haber equilibrio de derechos. Nunca puede haber un derecho más que el otro. Siempre tiene que haber ciertas balanza en el uso de los derechos, porque cuando un derecho sobrepasa a otro derecho, ya no estamos en la igualdad de los derechos y eso empezamos a tener problemas en la regulación. Pero ¿cómo lo hacemos ante Internet, que tiene una gobernanza especial y que supera a los estados? Bueno, en este caso, si bien habían denuncias y actuaban en piratería de contenidos a través de medios judiciales, no, en lo que son en contenidos en línea, en relación a la producción de películas, eventos deportivos, etcétera, no sirve a veces, ¿no? La demora judicial que es de muchísimo tiempo. A raíz de eso se optó por un mecanismo administrativo, en forma cautelar, provisorio, que puede ser obviamente remediado mediante una acción judicial. Que de esa manera los titulares exclusivos de poder, ¿no? Y que son con muchos comerciales, sin su autorización, son utilizados en la red, no podrán los que están legitimados en esos derechos hacer la denuncia correspondiente. Bueno, y eso lo hicimos a través de la ley 19.924, ¿no? Donde especifica el límite de este posible bloqueo de usos ilegítimos y piratas. Vuelvo a recalcar, usos ilegítimos piratas. Con todo eso lo que lleva a los elementos de ciberseguridad, ciberdelincuencia, protección de los datos, uso de los datos, y toda esa industria que se genera paralela y que atenta obviamente contra los titulares de los derechos y contra también la producción de los contenidos y la innovación. Esas señales quiso dar el gobierno, fue una decisión política que tomó el gobierno, pero limitada exclusivamente, y ahí fuimos siempre abiertos y hemos hablado con Alay, en donde más de una oportunidad nos dijo, bueno, limítenlo más al contenido exclusivamente audiovisual comercial y ese específico contenido que no vaya a la transmisión en línea de un contenido que no es con uso comercial. Y bueno, se fue a ir avanzando en esos sentidos a los efectos de ir limitando que no fuera tampoco una perturbación al derecho de expresión ni la libertad, que no es lo que este gobierno pretende hacer en ningún momento. Entonces, una primera aproximación que quería hacer a esta norma y otra norma que salió recientemente en la rendición de cuentas, que te puedo explicarlo más adelante. Perfecto, gracias. Bueno, digo, no sé, Raúl, ¿cómo ven la perspectiva de las empresas de Internet? ¿Qué impacto tiene esta legislación o otras que pueden estar ocurriendo en otros países y que en definitiva pueden ser tomadas de ejemplo, bueno o malo, para ser aplicados en Uruguay? Y la otra, ¿cómo están gestionando internamente estas entidades ese espacio que muchas veces se hace en forma, digamos, de autorregulación? Pero bueno, ¿cómo aseguramos que esa autorregulación atienda las particularidades de cada sociedad? Respecto bastante sencillo. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la organización, por la invitación a participar de este panel. Está muy buena la integración desde el punto de vista de la multiplicidad, de la variedad de puntos de vista. Ha sido bueno tener representantes de otro género, pero desde el punto de vista de la variedad de puntos de vista está muy bueno. En lo que tiene que ver con moderación de contenidos en general, las empresas de Internet, las plataformas se mueven entre dos grupos de pensamiento. Y esto se ve cada vez que hay algún debate público de gran nivel, de esos que conquistan las primeras planas de periódicos. Hay un grupo de pensamiento que piensa que las plataformas tendrían que hacer mucho más en la moderación de contenidos.
para limitar, entre otras cosas, discursos de odio, noticias falsas, violencia digital, o sea, puede haber muchas cosas, también entre otras cosas, propiedad, defensa del propiedad intelectual, y otros motivos. Y hay un grupo de pensamiento que piensa que las plataformas deberían no hacer mucho menos la moderación de contenidos para no convertirse, o sea, por el poder que eso potencialmente les puede generar. Y las plataformas tratan de moverse entre esos dos mundos que la sociedad no ha logrado todavía alinear, ¿no? Y podría mencionar algunos casos que han tenido mucha notoriedad, pero creo que todos más o menos entienden de lo que estamos hablando. Y como decía, las motivaciones que llevan a la moderación de contenidos o a las expectativas de moderación de contenidos son muy diversas, ¿no? A veces, o sea, son temas de derechos, de convivencia pacífica, y otras son cosas comerciales, ¿no? Como en el caso de lo que hablaba Guzmán. El punto es que entonces en ese fino equilibrio en el que se mueven las plataformas, tratan de generar sus propias políticas y salvaguardarse con un cumplimiento estricto de las políticas, que son políticas que son transparentes, que son públicas, y la gestión de esas políticas también se hace de forma transparente con distintos niveles de transparencia. Y acá es importante distintos niveles de transparencia, porque estamos hablando de distintas empresas, de distintos modelos de negocio, distintos tipos de moderación. Y es importante ver acá que tenemos como dos brechas, ¿no? Una brecha que es una brecha de información y otra que es una brecha de expectativa. La brecha de expectativas, ¿a qué me refiero? Es que siempre va a haber gente que tenga distintas visiones de qué es la transparencia. Entonces, lo que para algunos puede ser satisfactorio, siempre va a haber quienes demandan, y está bien que así sea, es normal en la sociedad, que demanden mayores niveles. Entonces, es una brecha que nunca se va a cerrar, que está bien que así sea. Y hay una brecha de información también de desconocimiento de un montón de herramientas que existen de moderación de contenidos, de transparencia de la moderación de contenidos, que están disponibles, pero que no todos les conocen. Perdón, ¿conocés que desconocimiento por parte de quién? En general, del usuario, en general, de todos nosotros, ¿no? O sea, yo conozco algunas, pero bueno, en otras tendría que buscarlas, ¿no? Porque son muchas empresas, porque aparte de moderación de contenidos, ustedes de repente están pensando en 3 plataformas, de repente, pero moderación de contenidos hace N, ¿no? Y algunas moderaciones de contenidos que no tienen que ver necesariamente con contenidos de opinión. Plataformas de servicios financieros también hacen moderación de contenidos, también detectan fraudes, posibles fraudes, cierran cuentas, o sea, de la misma manera que se puede cerrar una cuenta en Twitter por una cuestión que tiene que ver de expresión, de opiniones que pueden o no cumplir con las normas, con las políticas de la plataforma, también eso mismo sucede en plataformas de servicios financieros o de otro tipo. Entonces, decía, bueno, el problema de esto es que hay muchos intentos de regulación que tiene que ver con moderación de contenidos, contemplando esa variedad de motivaciones de las que hablábamos, pero generalmente, y este es uno de los principales riesgos, esas propuestas generalmente traen consigo afectación de otros derechos. Notoriamente, el más notorio es el derecho a libertad de expresión, que acá, a pesar de que el colega Guzmán es abogado y yo no, pero me voy a atrever a provocarlo un poco. El derecho a la libertad de expresión sí es un derecho que es muy importante, y que sí lo podemos poner muchas veces como un derecho prioritario sobre otros, porque no es solamente un derecho en sí mismo, sino que es un derecho que a su vez es habilitador del ejercicio de otros derechos. O sea, sin libertad de expresión no podemos hacer ejercicio de otros derechos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Bueno, y por acá voy a ir terminando, pero lo que esperamos es que las legislaciones cuenten con normas claras para ordenar remoción o bloqueo de contenidos, que se cuenten con procesos, lo que se llama debido proceso, o sea, que haya posibilidad de apelar, de cuestionar, de la misma manera, con la misma eficiencia o la misma rapidez. Si hay un fast track para remover un contenido, tiene que haber un fast track también para apelar y conseguir que cancelar o revertir esa indicación.
tiene que haber, en lo posible, las decisiones tienen que ser judiciales y no tienen que ser decisiones de tipo administrativo, porque uno en un país, bueno, como Uruguay, donde todos confiamos en las instituciones o tenemos un nivel de confianza bastante alto en las instituciones, puede ser que no tengamos ese tipo de temores, pero esas mismas, pero no sabemos si van a ser, si la realidad va a ser siempre así, y estas cosas estamos haciendo leyes que quedan escritas, y en otros países claramente cuando no aparece el sistema, no interviene el sistema judicial, y son decisiones tomadas a nivel administrativo, llevan consigo un riesgo alto de abusos o de extralimitarse, ¿no? Y por último, pero después voy a volver con otras cosas, así que no. Gracias a cortar tu speech. Gustavo, si te puedo invitar a debatir en este tema, ¿cuál es el punto de vista que están viendo ustedes de la sociedad civil de Observacom en relación con estas iniciativas concretas de regulación, como planteaba Guzmán, o también en el rol y de qué manera las plataformas gestionan sus contenidos, que son nuestros contenidos, pero que están en el ámbito privado de las empresas? Perfecto, muchas gracias. Gracias a los organizadores. Si querés te doy un abrazo porque está con bastante frío, ¿no? Por eso. Hoy la virtualidad es mejor que la presencialidad. Es un frío. Me han dicho. Bueno, a ver, vamos a entrar en calor, ya que me pediste para debatir. Primeras obviedades es que, como venía contando Raúl, los contenidos en línea ya están regulados. Si yo digo, capaz que cuando uno vendría, ¿habrá que regular los contenidos en línea? Es una pregunta retórica, en el sentido, entiendo lo que quieren decir, pero digamos, moderación del contenido quiere decir que ya hay reglas privadas por las cuales algunos contenidos incluso pueden ser eliminados, y hasta mi medio de comunicación, entendido como una cuenta en una red social que hoy es fundamental para el debate público, pueda ser eliminada por reglas no impuestas por un Estado, sin valoración alguna. Ese es un dato de la realidad. O sea, los contenidos ya están regulados. Y yo me animaría a decir, y acá también pego crítica para otro lado, es que ya hay regulación estatal sobre contenido en línea. Y de hecho hay hasta procesos judiciales respecto a personas que, por ejemplo, colocan imágenes que tienen que ver con abuso infantil o eventuales delitos en línea. Es decir, son perseguidos pacíficamente porque existe la legislación, existen los organismos que hacen el seguimiento y existen las sanciones. Entonces yo esto para desinflar un poco, no para negar que hay desafíos, pero existe regulación ya hoy. Lo que estamos entonces, la otra pregunta que ya no es retórica, sino que es impertinente en sentido literal, es si hay que regular o no, digo, como consecuencia de esto. En todo caso hay que ver los usuarios, por ejemplo, redes sociales, sea porque son reglas establecidas por la empresa dueña de esa plataforma o por decisiones del Estado a través de la justicia o organismos administrativos, ¿no?, que impactan sobre esos derechos. Y acá reivindico el concepto bueno de regular, porque regular en realidad tiene una carga muy negativa, pero regular básicamente es garantía de derechos. Eso tiene una implicancia sobre limitaciones a otros, de verdad. Pero básicamente el concepto es, el Estado no solamente puede, sino que debe establecer reglas en sociedad para justamente buscar equilibrios entre derechos que pueden estar en tensión. Pero básicamente la idea de establecer reglas es para garantizar. En ese sentido, nosotros en Observacom lo que observamos particularmente son las reglas privadas y las reglas públicas que establecen ciertas condiciones para el ejercicio del derecho fundamental a libertad de expresión en línea y qué tan proporcionadas son y qué tan legítimas son. Es decir, nosotros nos paramos en una de las dos discusiones que hay sobre regulación de contenidos. O sea, la mayor parte de las legislaciones, o por lo menos los intentos de legislación en América Latina, son para regular los contenidos en el sentido de evitar el daño. Son para regular lo que publicamos los usuarios,
Básicamente, sea por violencia, por discurso de odio, por desinformación, las propuestas legislativas que han habido en la región son para regularnos a nosotros. Observacom trabaja por la regulación de los reguladores, que por supuesto no alcanza todos los desafíos que tenemos, pero es una decisión, no por omisión, sino una decisión. Es decir, nos interesa mucho empoderar a los usuarios de esas redes para evitar que sufran abuso de los reguladores privados, por ejemplo, las plataformas de redes sociales o los motores de búsqueda, o las decisiones gubernamentales. Ese es el punto. Es decir, lo que se llama más bien la regulación de procesos, no tanto la regulación de contenidos. Y en esa línea, me bajo más a tierra al Foro Uruguay, y aprovechando que está Guzmán, y ya luego como pregunta para Guzmán, para Raúl, para Nicolás, es justamente lo que yo creo que la búsqueda de proporcionalidad y de efectivamente responder con la legislación nuestra de manera democrática, adecuada, proporcionada, flexible. Yo no sé si la normativa que acaba de referir Guzmán cumple con ese aspecto. Por ejemplo, lo que plantea una regulación de ese tipo, y además se amplió luego en la rendición de cuentas, que luego Guzmán lo aclarará, estamos avanzando, a nuestro juicio, de manera muy rápida hacia mecanismos fast track, sin orden judicial, sin garantía de debido proceso, para bajar contenidos en línea. Con una motivación razonable, legítima, con buenas intenciones, pero nosotros tenemos preocupación de que sigamos por el camino, y de hecho los proyectos de ley que había en el 2020 y los proyectos de ley que había en la rendición de cuentas cuando entraron al Parlamento iban por muchas más cosas que lo que quedó, lo cual, me parece muy buena receptividad porque se redujo el problema, pero se quería que cualquier organismo administrativo pudiera ordenar el bloqueo de cualquier contenido. Empezamos de ahí. Eso es proporcionado. Por ejemplo, está hoy más protegido en línea un derecho de patrimonial que el derecho a protegerse de un delito. Porque si alguien comete un delito contra mí, contra mi persona, un delito personalísimo, contra mi seguridad física, yo tengo que ir a la justicia y tengo que seguir todos los tiempos. Ahora, si es por plata, fast track, y en 48 horas te lo bajan, o ¿cuántos? 4 días te lo bajan. 4 días te lo bajan. Eso es una desproporción en una democracia. No estoy proponiendo que haya fast track para todos. Quiero decir, el dinero está por encima de la salud y la vida en el Uruguay con esta legislación. Y hay interés de seguir en esa. Entonces, para mí es un problema. El otro problema es, y termino, Ernesto, gracias por la flexibilidad. Y acá viene la pregunta. Si yo creo que finalmente, más allá de las intenciones y el buen tino del gobierno, del oficialismo, de reducir esa propuesta inicial atendiendo las críticas, de todas maneras tiene problemas. Porque, por ejemplo, y lo planteo como pregunta, la ley aprobada en 2020, hoy reglamentada, lo que establece por ley, y una ley está por encima de un decreto, establece que lo que está prohibido es la difusión de servicios para abonados con fines comerciales. Eso es lo que dice a texto expreso la ley. El decreto no dice eso. El decreto dice que lo que está prohibido son las señales de televisión con fines comerciales. Y no sé si soy demasiado específico en la terminología, pero yo tampoco soy abogado, Raúl, pero miro esta cosa con mucha preocupación. El decreto no está por encima de lo que establece la ley. Porque la respuesta de la ley era para los servicios que se llaman IPTV piratas. Es darle la capacidad a las empresas con licencia de televisión para abonado para denunciar a servicios como ellos que le competían de manera desleal sin licencia. Y así está escrito en la ley. Eso no es lo que dice el decreto. Y lo pregunto, porque el decreto dice que lo que puede bloquear administrativamente el ORSEC es cualquier señal de televisión que funcione de manera ilegal, lo cual francamente no es lo mismo. Lo pongo como un ejemplo para intercambiar, porque aparte tengo la duda, lo planteo para el debate, pero además porque creo que con ese ejemplo te respondo al tema de la preocupación de que una regulación, incluso desde la perspectiva nuestra, bien intencionada, que le ponga límite, que empodere usuarios, en la letra chica están los riesgos, ¿no? Buenísimo. Nicolás, ¿cómo, digamos, me quedo un poco con algunas cosas que plantea Gustavo de que en definitiva no deberíamos avanzar demasiado en la regulación y que el bagaje normativo que tenemos es válido,
en el mundo físico como en el mundo online. Y la pregunta que tengo es esa, efectivamente, ¿es así? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde el punto de vista normativo, jurídico, para poder, en definitiva, asegurar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos? Muchos, señora. Bien. Pero bueno, en primera instancia, agradecer la invitación, especialmente a la doctora Beatriz Rodríguez, por participar en este panel tan enriquecedor desde todo punto de vista. Internet y las redes sociales, todo tipo de plataformas, evidentemente han generado un salto cuantitativo y cualitativo al debate público, a la libertad de expresión, a la libre circulación de ideas, a la horizontalidad del debate, más allá que algunos autores como Humberto Eco no participaban mucho de los beneficios de esa circunstancia. Pero es cierto que esa situación plantea una complejidad jurídica muy especial, que aún no está resuelta y difícilmente creo que se vaya a resolver en un futuro cercano, que es que la libertad de expresión y sus límites históricamente han sido marcados por el Estado. Pero ahora, en este ámbito del ciberespacio, surgen otros operadores con esta capacidad, como bien se dijo, regulatoria. Vamos directamente a las grandes empresas tecnológicas que tienen una capacidad regulatoria extremadamente más efectiva desde el punto de vista real que muchas veces las entidades públicas. Ya en el año 2009, el Consejo Constitucional francés alertaba sobre la trascendencia que estos servicios de comunicación tenían nada más ni nada menos que en el debate público, en el debate democrático. Y dentro de las preguntas que surgen, que quizás sean un poco el camino para luego ver las herramientas para tratar de dar alguna clase de respuesta, está básicamente una discusión central, si el centro gravitatorio en la regulación la tiene que tener el Estado, o la tienen que tener el sector privado. Si las garantías deben realizarse desde la órbita administrativa, que seguramente ofrezcan una mayor agilidad, o desde el Poder Judicial, que en primera instancia nos otorgarían esa clase de garantías, o buscar algún mix desde ese punto de vista. Si desde la vía de los hechos tenemos que destinar, tenemos que justamente ceder a operadores de carácter privado la tutela o la decisión sobre bienes jurídicos tan altos como, por ejemplo, la libertad de expresión. Si el centro, en definitiva, de estas regulaciones tiene que ser constituido mediante normas de rango legal, que son básicamente las que va construyendo una democracia, o por los términos y condiciones. Esto ha surgido y esto es uno de los graves problemas que ha pasado con respecto a los contenidos en los últimos tiempos. Se ha regulado sobre el fuego, sobre los problemas. Había, de ejemplo, un debate que se está dando a nivel mundial, es si las redes sociales de una figura políticamente relevante deberían tener su propio estatuto jurídico, un estatuto jurídico al de los demás. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso, Lindner contra Austria, identificaba una subcategoría dentro de la libertad de expresión, que es la libertad de expresión con carácter político, la cual gozaría de un nivel de protección mayor aún. También me parece oportuno preguntarse si un fenómeno como de las fake news, su regulación, puede combatirse sin determinar que los proveedores de esta clase de servicios se incorporen a la lógica jurídica de los autores. Y eso sería básicamente un golpe a la estructura jurídica sobre la cual se ha solventado Internet, como la sección 230 de la Ley de Licencias de las Telecomunicaciones norteamericanas del 96 o la Ley 34 del 2002 de Servicios Audiovisuales de España. Entonces, ¿cómo administramos la libertad de expresión, la cual protege, y esto me permito decirlo, discursos con potencialidad de causar daño también en el contexto de Internet? Porque, por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que el derecho a la libertad de expresión protege, y me gustaría leerlo, al discurso erróneo, equivocado y falso, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que pudiesen surgir a partir de ello. Y las expresiones que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Si yo vengo a decir acá, estoy absolutamente gratificado del panel que integro, seguramente la libertad de expresión no me va a proteger porque no causa ninguna clase de daño o agravio. La libertad de expresión tiene esa potencialidad. Entonces, tener en cuenta que hay discursos especialmente protegidos, el político, son discursos vinculados al asunto de interés público, el que realizan en referencia justamente a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones respecto a los candidatos. Por ejemplo, el Tribunal
de Justicia Europeo entendió en un caso, Handyside contra el Reino Unido, que este derecho no solamente ampara las ideas favorablemente recibidas, son consideradas inofensivas o indiferentes, sino aquellas que chocan y que inquietan. Estamos en ese sentido en una época, creo yo, ciertamente fundamental. Los límites de la libertad de expresión en este contexto global, donde hay cambios culturales de relevancia, están siendo regulados sobre la marcha, en situaciones extremadamente delicadas como son los procesos políticos, por ejemplo, de carácter electoral. Y es un fenómeno que tenemos que admitirlo, no existen consensos. En un momento, cuando estábamos regulando asuntos vinculados, por ejemplo, a la pornografía infantil, evidentemente habría grandes consensos por parte de los distintos operadores. Acá no los tenemos. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, podemos al menos tener un consenso que es la normativa. No estoy de acuerdo en cuanto a este avance, bueno, voy a buscar una reforma normativa. Pero sobre los límites de la libertad de expresión es básicamente una cuestión de carácter interpretativo. Y eso es una dificultad, a mi juicio, muy compleja, cuando tenemos por un lado democracias y tenemos por el otro lado corporaciones que brindan unos servicios extraordinarios que, como hemos dicho, han potenciado la libertad de expresión, pero que de repente el cambio de un paquete accionario de una entidad cambia básicamente su estructura regulatoria, como lo estamos viendo actualmente. No digo que la antes era la buena y la ahora era la mala, pero lo cierto es que tenemos democracias que por un lado tienen determinadas garantías, y luego tenemos estructuras que, un cambio comercial, como es razonable y obvio, cambian la regulación hacia los usuarios sobre derechos de carácter fundamental. Por ahora, era lo que quería decir como para calentar un poco la cosa. Guzmán, me parece importante. Muy importante la visión de Nicolás, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los estados, que nadie va a discutir la potestad que tienen los estados de establecer sus propias normas, ¿no? La defensa de las leyes y los derechos de los ciudadanos. Te pregunto una cosa, ¿no estamos hoy frente a un cambio de paradigma en el sentido de que estamos limitados como Estado, sobre todo Exactamente, pequeños? tenemos normas supranacionales, pero que no la hacen los organismos internacionales ni organismos internacionales, la hacen empresas multinacionales poderosas por encima de estados que además te plantean contratos, que son contratos de adhesión, uno no va a discutir con ese contrato, agregame la clausulita tal, o yo puedo denunciar de esta manera, y por eso se generan estos vacíos, que lo reconoce Raúl en su intervención, de que hay desconocimiento de cuáles son las formas de denuncia que hay en caso de bajar algunos contenidos que pueden afectar derechos de las personas. Existen mecanismos que están buenos, pero no todos están en conocimiento de todos los usuarios. Imagínense de usuarios de Uruguay, de empresas chiquitas de Uruguay en el interior del país, que puedan decir, bueno, me violaron un contenido, ¿cómo puedo hacer? Y eso es lo que el Estado acá quiso hacer estrictamente, ¿no? Para defender justo el machismo. En relación a la norma que estamos hablando, pero acá la discusión no es si esta norma, que evidentemente se fue acotando ¿para qué? Para defender más el derecho de libertad de expresión. Pero lo que estamos viendo acá, que la gran discusión nadie dice nada, estas multiempresas multinacionales que con un paquete accionario te cambian las condiciones, o si quieren te lo bajan, porque lo van a poder bajar cuando quieran, y a medida que accedan a más poder, no van a tener límites, porque van a ser superiores no a un país, a varios países, a continentes. Entonces yo creo que en algún momento va a llegar la discusión, ya han aparecido algunas luces amarillas en el mundo, ¿no? Ha aparecido en el tema de la prensa. A ver, ¿nos vamos a nutrir solamente de la prensa que está en Internet? ¿No nos vamos a nutrir de la prensa oficial que tenemos en cada uno de los países libres e independientes? Bueno, en los países que hay dictadura no hay problema, ¿no? Pero hay una sola prensa y a discutir, y ahí ya sabemos que no existe ningún tipo de libertad, ¿no? Pero en los países republicanos, democráticos, en Estado de Derecho, bueno, son temas que se empezaron a ver luces. Por algo, países grandes empezaron a decir, ojo, acá, ¿cómo es esto? Entonces, yo creo que se empiezan a abrir luces y, como dice Nicolás, se empezó a regular sobre la marcha, porque este avance tecnológico fue como una gran ola que empezó a avanzar y cada vez fue comiendo más actividades de lo que hacemos. Hoy pasó a ser una simple red de entretenimiento para ser hoy una gran red de comunicación, de información, de educación y de otras cosas más, y de relacionamientos humanos. Hoy estamos planteando en el metaverso nuevos relacionamientos de derecho de propiedad. Y que ahí que no vamos a regular, no va a pasar nada. ¿Quién defiende ese derecho de propiedad de una cosa que yo compro en ese tema que estamos hablando de
desde compra de pinturas a distintos tipos de relaciones que pueden haber, ¿no? Hasta algunos están hablando hasta de parcelas para enterrar a sus difuntos en forma virtual. Imaginémonos del mundo que estamos hablando. Nosotros empezamos, ya creo que tenemos que tener en cuenta de que esto, si bien es un gran adelanto, si bien bienvenido sea, si bien siempre vamos a estar a favor de la libertad, los estados empezaron a decir, bueno, ojo, son más poderosos ellos, mañana nos bajan la llave a todos y nos quedamos sin nada. Los estados no podemos hacer nada. ¿Cómo actúa el Estado uruguayo creo que no lo puede hacer el Estado uruguayo solo. Y más un Estado tan chiquito como es el Uruguay, y que ha sido un Estado bastante moderado en el contexto internacional y respetado, yo sé, porque las propias organizaciones internacionales siempre hemos sido líderes en defensa de la democracia, siempre hemos sido líderes en respeto de la autonomía de los derechos de los otros países. Las propias intermediarias y plataformas han hablado y están eligiendo Uruguay como un lugar importante de inversión. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra seguridad jurídica, pero Uruguay solo no puede actuar en eso, en ese contexto mundial. Evidentemente el mundo va a empezar a tomar ideas y bueno, estaremos expectantes de lo que esté ocurriendo en ese y en otros aspectos. Hoy nosotros hicimos estas eliminaciones muy puntuales y como dijo Gustavo, el gobierno fue variando. En la luz planteamos algunas cosas que se fueron sacando. Bueno, y nos fuimos quedando con menos para ir afectar lo mínimo posible el derecho de la libertad en ese sentido, porque también creíamos que este derecho, que es un derecho, no lo voy a desconocer, un derecho económico, había que trabajarlo. ¿Por qué? Porque son empresas que están en el Uruguay, que nosotros tenemos que defender, como uruguayos debemos de. ¿Qué otros aspectos están? No, en otros aspectos nosotros estamos tranquilamente, no vamos a entrar en procesos regulatorios en otros aspectos. En este sentido, no está en la agenda del gobierno estar en él. Sí, estamos viendo los derechos digitales que están ocurriendo en el mundo, estamos viendo los avances que se está hablando a través de la CITEL y de la OEA en el acceso a los derechos digitales, y no mucho más. Pero no estamos hoy con una agenda de limitar derechos, ni seguir en este proceso, como dice Gustavo, que se quede tranquilo, que la línea esto fue una señal puntuales, ¿no? para este ramo de actividad, y más en el sector que me corresponde a mí, porque, ¿no? que es el sector de los servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, y es en lo que estamos trabajando. Pero más, nosotros estamos a favor siempre de la libertad, de respetar los derechos, pero obviamente nos preocupa la gran incidencia que tienen las plataformas, que además el usuario común y corriente no tiene ningún tipo de discusión contra el más poderoso. Como lógico, ni los estados lo pueden hacer. Lo que sí estamos, obviamente, vamos a trabajar con las distintas plataformas, al efecto que nos den a conocer, ¿no? Y que podemos hacer en el sector de comunicación audiovisual, seguramente estaremos trabajando próximamente, para que esas herramientas puedan llegar, porque de repente si hubiera habido una mejor difusión de esas herramientas, ¿no? Capaz que no hubiera sido necesaria una norma, y lo digo acá públicamente, ¿no? Pero el error no provino del gobierno uruguayo, sino provino capaz de la propia plataforma, que bueno, Uruguay es un puntito en el mapa. Raúl, vos dijiste que primero que tenías algo más para decir. Y segundo, hablando de transparencia y de los mecanismos que cuentan las plataformas, algunas de ellas, las más importantes y las que en definitiva tienen mayor impacto en cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente todos estemos vinculados a alguna de ellas de forma directa o indirecta. Y de qué manera, en definitiva, trabajan ustedes para que esa perspectiva institucional o empresarial se acompase con lo que es las necesidades en cada territorio. En particular en Uruguay, Guzmán decía, somos muy chiquitos, como Estado somos muy débiles para exigirles a estas grandes empresas cosas. Pero bueno, ¿cómo se articula eso? Empezando por responder lo que tú preguntás, todas las empresas todas las plataformas de Internet, no todas, porque de nuevo son infinitas, ¿no? Pero las más conocidas tienen reportes de transparencia, herramientas por las cuales uno puede consultar, tienen herramientas también para aplicación de decisiones, aplicación de contenidos. Realmente algo interesante, son diferentes, como dije antes, difieren por el tipo de empresas, por el tipo de servicios que dan, el tipo de contenido que manejan, el tipo de moderación que se hace. Y
Y por supuesto esto es algo que nunca termina, ¿no? Y siempre se está discutiendo, se están mejorando, hay procesos, el proceso que inició la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA a nivel interamericano, los procesos de UNESCO sobre transparencia de moderación de contenidos. Y, bueno, las empresas participan y van modificando también sus maneras de operar, ¿no? Y como decía, bueno, nunca serán cosas que satisfacen. Entonces es interesante mirar, y difiere también entre distintos tipos de plataformas, pero es interesante mirar la cantidad de contenidos que se postean o se publican en las plataformas y cuántas de esas están sujetas de alguna manera a algún tipo de moderación y sobre cuántas veces se toman decisiones y qué tipo de decisiones. O sea, porque está obvio, cuando se le cerró la cuenta a Trump fue algo que no pasó desapercibido para nadie, pero bueno, esas cosas no pasan todos los días, pero tampoco pasa todos los días que un presidente de Estados Unidos sea enjuiciado políticamente por una acción de... A Trump no, pero seguramente a otros se le cierra. No, pero, o sea, pero me refiero que son hechos muy, muy poco comunes. Pero voy a volver a eso. Ahora, simplemente un comentario sobre la legislación uruguaya. Creo que sí mejoró en el proceso de discusión. Nosotros agradecemos mucho todas las posibilidades que tuvimos de hablar con el Poder Ejecutivo, también a nivel del Legislativo. Todas las bancadas fueron muy abiertas en intercambiar opiniones sobre estos temas. Creemos que la solución sigue teniendo problemas, porque no es una solución perfecta. Nos preocupa la posibilidad de que esto pueda ser una puerta para otros tipos de contenidos. O sea, obviamente de la misma forma que los dueños de derechos de transmisiones de eventos deportivos lograron esto, otros dueños de otros tipos de propiedades de contenidos pueden también venir a decir, bueno, si aprobaron esto para esta gente, apruébenlo también para mí. Y no voy a dar ideas acá de qué tipo de contenidos, pero obviamente todos se pueden hacer una idea de qué hablo. Eso por un lado, y lo otro es que debería haber sido acompañada con una norma más clara, una norma clara sobre limitación de responsabilidad de intermediarios, que es algo que tratamos, que lo planteamos, pero no, quedó por el camino para una próxima oportunidad. Yo debo decir que en América Latina no conozco ni una propuesta de ley de moderación de contenidos, ni las que se han aprobado, que son muy poquitas, ni las que no se han aprobado, que son la mayoría, que no haya tenido imperfecciones desde el punto de vista de afectación de otros derechos. Y si alguien tiene una, yo no la conozco. Y generalmente, o sea, si bien las mismas son las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces son las que reclaman soluciones para mejores prácticas de moderación de contenido de parte de las plataformas, cada vez que aparecen propuestas de legislaciones, generalmente no se encuentran al mismo lado por los problemas que implica desde el punto de vista de afectación de derechos. Acá hay algunas cosas que ya están muy estudiadas. También hay un riesgo de fragmentación de Internet. ¿Qué es fragmentación de Internet? Fragmentación de Internet es la posibilidad de que dos personas, o desde que dos puntos distintos de Internet tengamos resultados diferentes ante el mismo hecho, la misma consulta, el mismo, ¿no? O sea, si yo quiero entrar a un sitio web, tengo un servicio de Movistar, gratis, propaganda, y Nicolás tiene un servicio de Antel, y queremos hacer lo mismo, o sea, los dos debemos obtener el mismo resultado, ¿no? Cuando obtenemos de distintos resultados es porque hay un comportamiento diferencial que es fragmentación. Muchas de las disposiciones que se promueven de bloqueo, de filtros o remoción de contenidos tienen un riesgo grande porque no hay una única forma de bloquear un contenido o removerlo, y hay prácticas diferentes y generalmente las propuestas no van al nivel de detalle de cómo se debe hacer algo porque sería casi imposible. Hay unos papers muy interesantes, ahora que veo a Cristian acá en la sala, de Internet Society, creo que son del año 2018, se llama las consecuencias no esperadas de las regulaciones. Hay un paper que habla de cuáles son las formas de bloquear o filtrar contenidos. Se establece que hay siete formas de bloquear y filtrar contenidos y se plantean cuáles son los problemas y los riesgos para cada uno de ellos. Entonces, por lo menos está bueno que en la región se tomen decisiones informadas y se tenga claro cuál es el riesgo. O sea, no hay soluciones estas que sean inocuas. Así que eso por un lado. El principal activo, más allá de que cada uno opta por creerlo o no,
el principal activo de las empresas de Internet es la confianza de sus usuarios. Y las empresas se mueven en entornos de competencia. Y el que no haya advertido los movimientos de los valores de las empresas, de las acciones, ante situaciones controvertidas, es porque no ha prestado atención suficiente. O sea, las empresas dependen mucho del nivel de confianza de los usuarios. Y por eso trabajan para tratar de mantener esos niveles de confianza. Por lo cual intentan hacer las cosas. Ahora, claro, Nicolás lo concordaba conmigo, creo, no hay consenso en la sociedad sobre cómo hacer ciertas cosas. Él hablaba de la libertad, me pareció muy interesante, del punto de vista de que las personas políticamente expuestas deberían tener inclusive más un nivel extraordinario de derecho, pero justamente los gobiernos o las autoridades electorales presionan en el sentido contrario. Ahora tuvimos presiones enormes en las elecciones de Brasil, ¿no? Cuando además ya teníamos un nivel de cooperación entre las empresas y las autoridades electorales que estaba funcionando perfecto, ¿no? Pero la presión fue realmente muy grande y dio mucho trabajo de poder cumplir con las expectativas de moderación de contenidos, de eliminación de fake news, ¿no? Justamente poniendo más énfasis en las personas públicas, ¿no? Entonces hay que entender también que es difícil a veces moverse en ese mundo. Yo creo que tiene cierto sentido, me hace pensar lo que dice Nicolás, me hace pensar, debo admitirlo, pero tiene cierto sentido. El proceso del que hablaba antes de discusión pública iniciado por la Relatoría, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría de Libertad de Expresión sobre moderación de contenidos, habla parte de la base, está muy bueno el documento donde se inicia el proceso, porque parte de la base de que el problema es el deterioro de la calidad del debate público, ¿no? Entonces, y el relator Pedro Vaca ha dicho muchas veces, dice, no podemos esperar de que el debate público en Internet sea de alta calidad si el debate público en general se ha deteriorado, ¿no? Entonces no podemos esperar que mágicamente el reflejo digital de ese debate sea bueno. Entonces, bueno, desde ese punto de vista tiene sí cierto sentido llamar a responsabilidad de los personajes, de las personas más influyentes, las personas que tienen lideranza pública en su responsabilidad de mantener ciertos Por último, el tema de propiedad intelectual es uno de esos casos en los cuales el mundo digital ha presentado situaciones, escenarios que no estaban previstos. Entonces siempre lo que vemos que está pasando en la región es que esas situaciones difíciles de interpretar se están interpretando de la manera más beneficiosa para los dueños de los contenidos, los dueños de los derechos. Y ojo, los dueños de los derechos generalmente no son personas chiquitas y débiles, o sea, por supuesto que hay cantantes que son dueños de sus propios cantantes chicos o productores audiovisuales chicos que son dueños de sus propios derechos, pero la mayor parte de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos son propiedad de grandes conglomerados que nada tienen que envidiarle desde el punto de vista del poder de lobby y de negociación a las empresas, a las empresas de tecnología. De hecho, los dueños de los derechos de transmisión de eventos deportivos no son pequeñas empresas del interior, son o multinacionales o empresas grandes de uruguayas. Entonces también, o sea, no está bien que eso después tiene consecuencias en los negocios y en la manera de operar de muchos actores. Pero los dueños de los derechos generalmente son no son empresas chicas, y ahora tenemos algunos proyectos de ley en Colombia, en México, que van por el lado de poner presión, de interpretar de una manera, de pensar, de expresar, mejor dicho, la interpretación de los derechos de propiedad intelectual en el mundo digital de una manera que es la manera más beneficiosa para los poseedores de los derechos, que termina siendo después algo que pagamos todos, ¿no? Gustavo, Raúl decía que no conoce ninguna legislación o regulación que no haya afectado derechos en paralelo, ¿no? Gracias, Ernesto. Escuché esa parte, el resto no. Entonces, la conclusión, no debemos regular. Oh, pegaste un salto. Me perdí. Me perdí. Primero tenemos que ver si el punto de partida vamos a ver si es cierto lo que dice. Y después ver si es pertinente la conclusión, ¿no? Hagamos algo de ciencia. Yo creo que en general Raúl tiene razón.
nosotros trabajamos a nivel regional, en general. Ahora, espera el pero. Yo creo que en general tiene razón. Por nosotros también seguimos a nivel regional. O sea, por más que está en Uruguay, está monitoreando la situación a nivel regional. Y la verdad que es bastante frustrante, cuando no preocupante, incluso escuchar discursos muy bien intencionados, con problemas, situaciones reales a tratar de resolver, pero tan mal resueltas, porque, como dice él, desde la técnica legislativa hasta el contenido que tiene la norma, o, por ejemplo, quién aplica esa norma, ¿no? Quién la interpreta, termina siendo algo hasta peor que lo que se quiere resolver. Yo tengo una visión similar con el pero de, a mí me parece que están empezando a aparecer algunas iniciativas que hay que prestarle atención, que están conscientes de esa dificultad, que han buscado a través de procesos más o menos largos tomar cuenta de problemas iniciales. ¿Son referencias que podríamos tomar? Claro, sí, pero quiero ser muy cuidadoso porque referencia puede ser incluso no porque sean el 100% estén bien, pero a mí me parece, por ejemplo, el reglamento que dentro de poco se va a empezar a hacer efectivo en Europa en materia de servicios digitales, es un documento de referencia con muchas cosas positivas. Nosotros tenemos un encare distinto porque en Europa vienen de otro contexto que no es el americano. Entonces, no me animaría a decir, copiemos. Pero claramente hay todo un desarrollo de algunas medidas de mitigación, de ponerle condiciones a la moderación privada de contenidos en materia de transparencia, de videoproceso, que son bien interesantes y a nosotros nos parece como referencias a tomar en cuenta esa aproximación. Otras cuestiones más europeas, como vinculadas a contenidos en sí mismos, y a bajar contenidos y legislación como la alemana y otras, francamente no son una referencia. O sea, no es Europa, todo lo que viene ahí hay que copiarlo, lo tenemos que aplicar en América Latina como viene, pero me parece que el esfuerzo, del reglamento de servicios digitales es una cuestión a tomar en cuenta. Yo creo también, y acá podemos discrepar con Raúl, pero que en Brasil hubo un proceso en torno a una ley que inicialmente se llamó Proyecto de Ley de Fake News, y que termina siendo un proyecto de ley, algo así como de libertad, responsabilidad y transparencia, que es el día y la noche, con una participación muy activa de la sociedad civil, trabajando y modificando los aspectos más duros y más negativos, que eran el 95% del proyecto inicial, pero que terminan con un proyecto de ley, es el 2630 para el que lo quiera ubicar, que termina al revés, digamos. Termina, en nuestra opinión, muy interesante, porque no se mete tanto en regulación de los contenidos, sino en los procesos, con muchas normas respecto a transparencia, a alguna cosa de debido proceso, ¿no? De debida diligencia. Pero claro, yo no le puedo decir a Raúl, esa es la referencia porque es 100% perfecta. Metieron un par de artículos de último momento que son inllevables. Entonces, cuando él dice, no hay ningún proyecto, yo digo, está bien, en términos literales es así. Pero bueno, si tiene 40 artículos y 2 están mal, yo tengo que decirte, Ernesto, miremos por ahí, porque ahí hay un proceso muy interesante de participación con una coalición de organizaciones de sociedad civil, de más de 40 organizaciones de las que conocemos, que nos encontramos en este tipo de foro, de las más variadas, que participó y logró avances. Claro, vos tenés a unos globos atrás en el lobby, ¿no? Haciendo fuerza, y el último día metió una cláusula que generó mucha polémica y que algo Guzmán mencionaba, que es otro debate que tiene que ver con contenidos, pero no es exactamente esta preocupación de libertad de expresión, que es el tema de la disputa entre los grandes de Internet y los grandes de medios. También reconozco que con los chicos también sufren, pero es una pelea instalada entre los grandes de industrias peleando por los recursos, ¿no? Entonces metieron a último momento o una cláusula de inmunidad para que los legisladores, es como si ¿viste la inmunidad que tenemos acá en Uruguay, de que no se le puede ir a la justicia, sino, bueno, metieron una cosa así de que en Internet, o sea, lo que digan los políticos no vale.
Me fui un poco largo, Ernesto, pero me parece que ahí tenemos un par de cosas interesantes. Ahora, no me quiero quedar en eso. Quiero decir, lo que abona eso no es la respuesta no es no hay que regular. La respuesta que por lo menos de Observacom, por una quincena más de organizaciones hemos tomado es tomar el tema, el desafío, y conscientes de que hay que buscar una regulación democrática, equilibrada, inteligente, que sea parte de todo esto, hemos tomado el desafío de escribir una propuesta de estándares. Es decir, porque hasta ahora estamos como bomberos apagando fuego, ¿no? Nosotros lo que estamos cambiando la estrategia a una estrategia proactiva, es decir, si algún Estado se va a poner a regular estos temas, para que sea compatible con la Convención Americana, para que sea compatible con el estándar de libertad de expresión, debería ser así, así, así. No es un proyecto de ley, Guzmán, ya te lo planteo como una idea para Uruguay. No es un proyecto de ley, no tiene la vocación de ser un proyecto de ley. Pero sí es anticiparse a las cosas jodidas, disculpen la palabra, que Raúl tiene razón, llueven por todos lados y que el Uruguay no ha sido la excepción, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos también malos. Pero hay que tomar el tema, hay que animarse. Nosotros tenemos un insumo ahí que por supuesto que queremos que pueda ser útil para los procesos de la UNESCO y de la Comisión Interamericana, que lo que van a hacer es eso. El año que viene, en febrero del 2023, UNESCO va a presentar un modelo de regulación de plataformas. La Comisión Interamericana acaba de aprobar un plan de trabajo para la Relatoría de Libertad de Expresión para elaborar estándares en relación a la moderación de contenido. Bueno, nosotros, de la comunidad técnica, de la sociedad civil, por supuesto, de las empresas, no tenemos algo que decir, no deberíamos ir con propuestas para tratar de prevenir lo que después termina mostrándonos Raúl. Bien, estamos con un tiempo ya corto y hay algunas preguntas seguramente. Le quiero dar la palabra a Nicolás para cerrar esta. Eran dos ciclos que se fueron un poquito largos. Fue un poquito largo, entretenido. Pero bueno. No me quedó claro si le dio la razón a Raúl o no le dio, porque por un lado vi que le diga que sí, después. En público sí, en privado no. Dicen que todo lo que se dice antes del pero no tiene demasiada cuenta. Pero bueno, yo, a ver, es muy raro, soy abogado y en horario judicial no suelo hacer muchos amigos, así que voy a tratar de cambiar esta realidad hoy, dado que anoté algunas cosas de cada uno de los panelistas que yo estoy bien de acuerdo. Por ejemplo, Raúl habla que la libertad de expresión prevalece frente a otros derechos. Yo estoy totalmente de acuerdo con su carácter, aparte vehicular en la defensa de ellos. Incluso sobre el factor confianza respecto a las empresas y cómo ellas operan justamente en el manejo de los contenidos. La libertad de expresión es inherente a la democracia. Es inherente a la democracia y aparte permite garantizar todos los demás derechos. O sea que en Uruguay, que es un país democrático, debería ser un derecho fundamental. Sin duda, sin duda. Cuando hablaba del tema de la confianza desde el punto de vista empresarial, y ahí vamos a las particularidades de la regulación de los contenidos en línea e incluso de las opiniones en línea. Hoy básicamente uno de los elementos más trascendentes para el acceso a bienes y servicios son justamente las descalificaciones que hacen los usuarios, ¿no? Yo tengo un pequeño bar y las calificaciones que hagan ustedes van a ser decisivos sobre si me va a ir bien o mal. Pero eso incluso tiene factores vinculados a la lealtad y a la defensa de la competencia. Porque si no hay unos determinados parámetros en cuanto a esas calificaciones, pueden existir, como de hecho existen, situaciones francamente dañosas y francamente lamentables, donde un competidor puede desprestigiar a otro si no hay ni siquiera un marco mínimo de regulación. Una pequeña interrupción. Hemos recibido denuncias en trámite en línea en la DINATEL donde nos plantearon exactamente eso. Una ferretería que constantemente le da la otra. Le daba la otra y sin lugar a dudas, y ponía comentarios con diferentes contenidos para desprestigiar a su principal competencia. En un lugar chico, ¿sabes cómo afecta? Es fantástico. Es fantástico. Digo, para ver la riqueza de lo que es la regulación de lo que sucede desde el punto de vista en línea. Desde el punto de vista general, lo que pasa en Internet con un derecho de carácter fundamental debería ser lo que pasa en el resto de los ámbitos, en el mundo real. Yo tengo ahí esa perspectiva filosófica de la temática. Ya Popper en 1945, cuando hablaba de la sociedad abierta y sus enemigos, hablaba de la paradoja de la libertad, que si la libertad no tenía determinadas limitaciones, justamente permitía la coerción de los más fuertes frente a los más débiles, o la paradoja de la tolerancia, que si somos tolerantes con los intolerantes, al final los intolerantes van a tomar el poder. Pero también hay otras visiones, como la de Chantal Mouffe, que dice, es muy peligroso
empezar a excluir determinadas opiniones, incluso por más dañinas que parezcan, porque eso los va a volver más radicales, no va a desaparecer. Der Spiegel, el semanario alemán, ha hecho un estudio sobre justamente la forma en que los alemanes expresan sus contenidos en línea, y 2/3 de la población tiene miedo no a lo que piensa, no a lo que siente, sino a decirlo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces regulamos cuestiones que no van a desaparecer porque simplemente las apagamos. Incluso probablemente las fomentemos. Lo cual es todo un tema. Los casos de relieve internacional, justamente hablábamos del tema Trump, pero el tema Trump tiene un precedente. El precedente fue que un grupo de la Universidad de Columbia inició una acción contra Trump. ¿Por qué? Porque Trump básicamente bloqueaba las opiniones que no le gustaban. ¿Sí? Tanto en primera instancia como en segunda instancia, los tribunales de Estados Unidos entendieron que el presidente de la República no podía, el presidente de Estados Unidos no tenía esa posibilidad basada en la primera enmienda de limitar la libre expresión, y que el tuit del presidente era un foro público, ¿no? Por eso repuso esos comentarios. Situación de foro público que luego, cuando pasó el final del penoso proceso electoral de Estados Unidos, no fue tomado en cuenta. Pareciera en un sentido que es un foro público, y en otro sentido ese foro público fue cerrado. Para ver las particularidades del tema. También en otros casos hemos visto cómo el tema de la libertad de expresión plantea normas que algunos estados tienen que quizás ya no estén a nivel de determinados estándares de materia de libertad de expresión. Yo hablaba de los raperos Valtonyc y Pablo Hassel, que han sido procesados por subir contenidos en línea por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias, injurias graves a la corona, cuestiones que otros países, por ejemplo, dentro de la misma Europa, ya consideran inadecuados en estándares de libertad de expresión y de derechos humanos. Pero también es cierto que se le ha pedido a las plataformas dureza en la regulación, como hemos visto en Facebook, con acontecimientos como en Myanmar, donde básicamente genocidios han patrocinado por la falta de control de esa clase de contenidos. A ver, hoy tenemos una realidad bastante compleja. Cuando vemos que estamos en un mundo donde la propia Europa, un acontecimiento único, dicen los medios de comunicación, por ejemplo, de Rusia, son medios que deberían estar limitados, porque son parte de la maquinaria de guerra de ese país, es algo bastante impresionante de haberlo pensado un año atrás, ¿no? Que se iban a bajar medios de comunicación de esa manera. ¿Por qué? Porque las circunstancias están. Lo que no tenemos es una regulación lo suficientemente resiliente como para que ante las circunstancias no tengamos que regular al momento. Gracias. Con todas las dificultades. Cerremos acá un poquito para darle la oportunidad a algunas preguntas que tengamos de la audiencia, tanto en sala como en línea. Me gustaría dar ese espacio porque nos quedan 10 minutos o menos, y si no, se nos va a ir esa parte. Paula, ¿tenés algún comentario? Sí, tenemos de la participación remota de parte de Carolina Guerre. Nos dice: buenas tardes, gracias por organizar este panel. Me gustaría saber si alguno tiene una opinión vinculada con mecanismos de carácter multi-stakeholder a nivel nacional para la gobernanza en estos temas. El planteo ha venido por el rol que tienen los actores en forma individual. Pero ¿se ha pensado en algún mecanismo específico, ejemplo, mesa de trabajo, que pueda darle forma a este problema? No, yo iba un poco en línea con lo que empezaba a comentar al final, pero me parece que justamente este panel puede dar paso a eso. No sé, Guzmán, si efectivamente la Dinatel han considerado la conformación de una mesa de trabajo donde estén participando los diferentes actores para tener las perspectivas apropiadas a la hora de establecer las políticas que se requieren en el sector. Mira, hemos estado trabajando en distintos puntos. Uno de los puntos que tenemos en agenda es parte de lo que ha hablado Gustavo, ¿no? Que nos debemos un café en ese sentido, pero no tenemos pensado hoy crear una mesa específica para trabajar en ese sentido, ¿no? La realidad. Perfecto. ¿No? ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, bueno, obviamente para nosotros es fundamental que existan mecanismos de participación de múltiples actores en estos temas, porque lo que sucede habitualmente es que somos en la región muy ineficientes en el desarrollo de políticas. Como ejemplo, digo, y no hablando de un proyecto específico, ni de un país específico, pero lo que suele suceder es que
hay proyectos que se elaboran dentro de un ministerio, dentro de una dirección, en el gobierno, pasan años, invierten muchísimas, pasan meses, y se invierte muchísimo, se presenta en el Parlamento, se invierte mucho ahí, y cuando aparece, cuando toma conocimiento público el proyecto, empiezan a aparecer los otros actores que no fueron contemplados y que marcan los problemas que tiene ese proyecto. Si se hubieran involucrado esos actores desde el inicio de la vida del proyecto, seguramente se podían haber detectado esos problemas mucho más temprano y haber buscado soluciones de una manera mucho más eficiente. Creo que pensamos muchas veces que el desarrollo de políticas es gratuito, porque tenemos a los funcionarios, tenemos a los jerarcas, tenemos a los legisladores, tienen su sueldo, trabajan, pero no, es carísimo. El desarrollo de políticas es carísimo, es carísima la implementación, y deberíamos ser mucho más eficientes, y la manera de ser más eficientes y contemplar todas las perspectivas y asegurarnos de que justamente el equilibrio de derechos y que no haya, que las regulaciones no tengan efectos no deseados, es el involucramiento temprano de todos los actores en la discusión. Una cuestión. Cortito, por ahí. Sí, bien, bien. Todos. A mí me da la impresión de que en esta clase de situaciones debería ser preceptivos los mecanismos de consulta pública previa. Y creo que daría las garantías iniciales para que justamente, como expresaba Raúl, ya todos los operadores puedan tener un punto de partida similar, y no hayan esas asimetrías luego cuando se avance justamente la discusión de los proyectos. Hola Carolina, yo tiro 3 ideas que para mí, porque hay que buscar los temas en los que se puede armar grupo de trabajo. Podemos hablar de grupo de trabajo para todos los temas o para algunos. Yo creo que si logramos ubicar algunos que pueda haber de interés, por ejemplo, hay toda una discusión sobre la legislación de medios audiovisuales, pero también hay algunos, y ahí hay debates, hay polémicas, pero yo creo que tenemos algunos acuerdos, como por ejemplo, en los países de América Latina y también en Uruguay, las asimetrías regulatorias en materia de medios audiovisuales offline y online. Para mí, ese es un tema que ha quedado por fuera de la legislación en materia audiovisual, tanto la ley vigente como la propuesta de ley del gobierno para modificar la ley vigente de medios. No está todo lo que es servicios audiovisuales sobre Internet. Es una cuestión específica, no tiene que ver con todas las plataformas, pero hay asimetrías muy claras. Yo creo que ese sería un tema que ameritaría una mesa de trabajo. Pienso hacia el 2024. Viendo lo de Brasil, ¿no? Y acá por suerte estamos bastante lejos. Yo creo que ese es un tema interesante para trabajar con tiempo. Porque cuanto más nos metemos en contenido, cuanto más nos metemos en opiniones, cuanto más nos metemos en discursos más protegidos que otros, como el discurso político, como decía Nicolás, más medidas de multi-stakeholder, menos regulación vertical. Yo no confiaría mucho en solo autorregulación empresarial, sino de buscar mecanismos, ¿no?, de corregulación, de intercambio. O sea, anticipémonos. Yo no creo, no auguro que vaya a pasar lo mismo que Brasil, con desinformación. Hemos tenido experiencia, tenemos un sistema político fuerte, pero si hay un tema que pudiéramos trabajar en conjunto con perspectiva hacia adelante para mantener el Uruguay que tenemos hoy, fuerte en libertad de expresión, fuerte en democracia, es, por ejemplo, cómo abordamos en conjunto, en mesas multi-stakeholder, temas como la desinformación o el discurso del odio o la polarización del debate público. Gracias. Paula, ¿alguna pregunta más o micrófono? Bueno, entonces estamos casi que en tiempo. Capaz que les dejo para hacer una reflexión final, si quieren, a cada uno, y si no, cerramos. Dale, yo creo que fue bastante linda la conversación. Como hablé el último, simplemente dejo un aviso. Acá en Uruguay está llegando esa discusión que arrancó en Europa con el derecho de olvido. Yo creo que tenemos que prestarle mucha atención a ese tema. Es paradojal porque las empresas afectadas por el derecho al olvido por sentencias judiciales, en algún caso, cuando desindexan contenido, están del lado del mostrador defendiendo que deben desindexar contenido, en otros casos están defendiendo que no se desindexe contenido. Problema de ellas. Para la sociedad civil este es un tema relevante. Y ya tenemos una nueva sentencia en Tribunal de Apelaciones en un caso que nosotros no compartimos, que es la orden más bien la confirmación de la orden de desindexar ciertos contenidos que nosotros creemos que son de interés público, y es un límite que no se puede pasar. En el equilibrio entre protección a la dignidad, a la reputación, datos personales que efectivamente la legislación reconoce, y el derecho a la libertad de expresión, que están en juego con medidas, en este caso incluso judiciales, con debido proceso de desindexación,
Nosotros creemos que acá debe prevalecer el interés público y la libertad de expresión. Y es un tema que por ahora es la justicia, no hay legislación, pero creo que es una cuestión que deberíamos no dejarle de prestar atención para que no se consolide esa línea de pensamiento, sin que eso signifique que no reconocemos que las personas tenemos derecho a conocer la información que tienen sobre nosotros, incluso modificarla o bajarla en ciertas circunstancias. Esto es un desmadre, creo que se nos va de los estándares que deberíamos mantener en Uruguay. Sí, curiosamente sobre el tema de derecho al olvido, estamos hablando de en nuestro país hubo propuestas de consagrarlo específicamente que no prosperaron, y sin embargo hoy ya tenemos jurisprudencia sobre el punto. Estoy totalmente de acuerdo, es un derecho o una consagración extremadamente peligroso para la libertad de expresión, pero bueno, tenemos tiempo para el análisis. Gracias. Jorge. Bueno, creo que en esto estamos todos de acuerdo. Yo digo, el derecho al olvido, primero que nada, no es un derecho. El segundo, no hay una definición única de qué es lo que algunos esperarían que fuera, en qué consistiera ese derecho, y lo que ha servido en muchas oportunidades, esto es como una herramienta para hacer olvidar información incómoda de personajes públicos, ¿no? O sea, y claramente es contrario al derecho de acceso a la información. ¿Sobre esto o sobre esto, Bien, pues, es un tema interesante. Si bien el gobierno lo planteó en la LUC, después el gobierno lo revisó y lo quitó porque no tenía los apoyos de la coalición, de los integrantes de la coalición, y fue una decisión que asumió el gobierno en ese sentido, ¿no? Pero hablamos de los personajes públicos, pero yo le pongo un trabajador que tiene un problema y que de repente se hace una publicación falsa sobre él y que queda puesta en la red. Limita su derecho, sin lugar a dudas, a trabajar, a su dignidad. Lo dejo planteado como un tema para que quede picando la pelotita para la próxima, ¿no? Pero hay una pregunta no más solamente que hablemos de la dignidad de los personajes públicos ni los políticos que están expuestos a otros foros y a otras debilidades, ¿no? Pero tiene otros privilegios. no, sí, Digo, el privilegio de la posibilidad de expresarte. Si me lo decís sería buenísimo. El matiz es que si es Yo no los encuentro en No termino de... Perdón, el matiz es que si es información de carácter falsa, justamente opera el derecho de supresión que está actualmente garantizado. Y lo que estamos hablando del olvido es sobre información veraz que aconteció, y lo que se pretende es desindexarla, ocultarla. Son dos temas distintos, pero bueno, es interesante. Hay un comentario. Son temas a discutir, ¿no? que están en discusión. Hola, buenas tardes. Me paro. Sí, presentate, por favor. Bueno, me llamo Claudia, soy estudiante de UDELAR, de Derecho, y licenciada en Comunicación también de UDELAR. Y quería dar las gracias por esta oportunidad de venir a escuchar estos debates. Y quería plantear una cosa. He estado asistiendo a muchos seminarios y muchas cosas porque me interesa mucho el derecho informático. Y me doy cuenta que Uruguay últimamente sacó el número 35 en gobierno digital, como posicionamiento de gobierno digital. Por lo tanto, no estamos hablando de que es un país... A veces me molesta mucho cuando se habla de que es un país muy chiquitito, que se hacen pocas políticas, es un país que tiene mucha avanzada. Y me gustaría plantearles que en España la Agencia de Protección de Datos es una agencia que está funcionando muy bien, que Latinoamérica está mirando mucho hacia allí. Yo soy chilena y estoy siguiendo mucho lo que pasa en Chile también con el tema de datos, los neuroderechos. Entonces creo... No sé si les parece, y me gusta mucho lo que dice Gustavo Gómez, esta cosa de hay que unir fuerzas, hay que juntarse con Latinoamérica para ver este tema ahora. Es hoy que tenemos el problema con los datos, es hoy que las empresas multinacionales están siendo más grandes que los estados. Entonces me gustaría, no sé, dejarles planteado que las mesas de diálogo, los encuentros son importantes para nosotros los estudiantes y para la gente que trabaja, porque creo que las ideas nos ayudan a regular, pero regular sin pasarnos a los límites, como hablaban ustedes, de la libertad de expresión, sino mirando a un futuro, pero que ya lo tenemos acá. Se habló del metaverso, se habló, ¿qué hace un trabajador cuando quiere reclamar por algo que publicaron? ¿A dónde va? ¿Dónde acude? ¿A un abogado? Las cosas no son tan fáciles a veces y quizá se pueda hacer algo en común
y avanzar en estos temas. Eso quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que es un comentario general, así que válido. Simplemente para cerrar, quería agradecerle la participación a los cuatro y nada, me parece que queda abierta la mesa para seguir conversando sobre los diferentes temas. Salvo que Guzmán no quiere hablar del tema, pero bueno. No, por eso, bueno, no. Muchas gracias a todos y a los participantes remotos también saludos. Y bueno, sigue el próximo panel en unos minutos. Buenísimo.